Vamos a hablar ahora con el doctor Juan Manuel Bulacio, desde ya agradecido que nuevamente estés acá en el programa. Vamos a hablar de un tema que va a estar concatenado al próximo bloque, que es dentro de la política, la grieta, y dentro de la grieta, la irascibilidad que hay, ¿no? Porque realmente no se da solamente en la política, lo agrego en el periodismo. ¿Y por qué agrego en el periodismo? Estamos viendo como mucha gente sigue a los periodistas que convalidan y lo que le paga es la grieta al periodismo. Le paga la grieta, porque quieren escuchar lo que convalidan que ellos piensan. Pero bueno, vamos a este tema de ser irascible, donde cada vez estamos más violentos. Sí. Con el que piense diferente. Sí, yo creo que solo una mención nomás al tema de la grieta, que diría casi las grietas, sí, ¿no? Porque es como que pareciera que nuestra sociedad casi en cada tema tiene una grieta. Sí. Entonces, en política hay una, en temas, digamos, de opinión hay otras, hasta en clubes de fútbol. Somos una sociedad que tiene grietas en cada posición, o sea, somos como muy extremas. Y toda la historia me parece que fuimos así, pero bueno. Bien, puedo hablar, ojo, también te puedo decir que en el mundo la pandemia notó, por ejemplo, a nivel político, los extremos, ¿no? Que se van en Alemania, que volvieron algunos conceptos nazistas en Alemania. Uno no lo puede creer, creía que eso estaba resuelto. O Chile, que tiene que resolver entre la ultraizquierda o ultraderecha. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Otro tema que, bueno, y todo esto que de pronto va acompañado con cruces de palabras. Claro, lo que pasa es que, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la persona y del manejo de sus emociones, digamos, la emoción es una respuesta que da información acerca de algo que pasa. Sí. Entonces tenemos el cuerpo, nos responde, digamos, con una emoción. Las emociones tienen un sentido adaptativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esas emociones normalmente tienen que ser procesadas por la persona para llegar a un buen puerto, por ejemplo, a una conducta armónica. En eso tiene que haber un buen diálogo entre la emoción y la razón. Cuando la emoción se desprende, tiene una respuesta inmediata, sin mediar la razón y sin darle el tiempo a que esa emoción sea procesada, esa respuesta es una respuesta impulsiva. Bien. Y ahí viene la ira y ahí vamos a enganchar con Cierro eso. el primer tema, la falta de diálogo entre la emoción y la razón, ¿no? Ese es un problema. Me encantó como tremendo. Concepto, ¿no? Como claro, concepto. Ese es algo que a veces... ¿Te puedo pedir un favor? Sí, por favor. Seguís con la misma línea, pero estamos en televisión. Quiero ilustrar con unas imágenes, porque te hablé de la política, pero este es un chico que estacionó el auto, le rayaron el auto en el estacionamiento y miren cómo reaccionó y cómo actuó. Realmente terrible. Ya lo estamos viendo en la imagen, ¿sí? Fíjense ahí de qué se trata acá. Le están reclamando al playero que le habían rayado el auto. El playero se acerca, no lo ven con ningún tipo de actitud violenta. El playero está hablando, ¿sí? Y miren el chico cómo hace y miren cómo termina el playero, ¿sí? Bueno, esto fue hace 10 días. Tremendo. Esto fue hace 10 días. No, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, entonces, con este tema... Tremendo. Ahí está, ¿no? Digamos. Estamos viendo o sea... Tremendo, tremendo. No justifico nada, que quede bien claro. Pero no empezó a haber cruces de insultos de uno con otro. No. No, claro, pienso igual no hay procesamiento. Digamos, hay un estímulo, una respuesta, digamos, emocional de ira, de molestia, de lo que sea, de bronca, y una derivación inmediata de la ira a la conducta. En este caso, encima, una conducta agresiva. O sea, las emociones nos informan de las cosas. El estrés provoca indudablemente adaptaciones así emocionales, pero derivan respuestas ansiosas, depresivas, ira o una conducta de asertividad, es decir, y de afrontamiento normal, digamos, y bien procesado. La ira es una de esas respuestas, que es la más impulsiva de todas. Es decir, la persona esta no detecta muy bien lo que le pasa y responde instintivamente, casi como un animal. Te voy a poner, no te quiero meter, no es el objetivo, aparte nos conocemos hace tiempo, contra las cuerdas, pero fíjate que a medida que vas hablando uno va construyendo imágenes. Y vos hablaste de la ira y yo voy a hablar de los casos de gatillo fácil, de gente que yo considero que no está preparada,
que no está preparada. Ni hablar de los que tenemos el caso de Lucas por un lado o el caso de Miramar, discúlpenme, de la semana pasada, donde el caso más conocido fue el de jugador de fútbol, un chico que era a las 10 de la mañana y demás, se le cruzó la policía, no se identificó, lo terminaron matando, ¿no? ¿A qué voy? ¿Será que ante el mínimo estímulo, voy a pensar bien, no que estos policías serán delincuentes? Claro. Yo voy a tratar de pensar en el sentido de que no eran delincuentes, pero que no están preparados y que no controlan la ira. Quiero llegar ahí. Quiero llegar ahí. No de aquel que ya realmente incorporaron mal a la policía gente que no está preparada. No, vamos a gente que de pronto le falta preparación, le colocan un arma en la mano y de pronto no controlan lo que vos dijiste. La relación entre la emoción y la razón, ¿no? Claro. Y más el que lleva un arma. Claro. A ver cómo lo podemos ordenar. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí está el caso, ¿no? Es decir, si la persona tiene, una persona impulsiva, con alta capacidad de daño, obviamente no debiera tener, es un peligro. Bien. Si una persona en el psicotécnico no lo hace. No debería pasar. ¿Salta en un psicotécnico eso? Sí, por supuesto. ¿Sí? En un psicotécnico bien hecho debiera saltar. Salta, sí, la persona impulsiva, sí. La persona impulsiva salta en un psicotécnico bien hecho, salta, y es para gente que tiene un arma o que tiene un poder de dañar a otro fuerte, sí. Y me parece que si una persona con un puño puede provocar eso, sí, imagínate, lo que vimos recién. Por eso, todo lo que con puede... arma mata, ya tenemos varios casos de gatillo fácil. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona es impulsiva, esa persona tiene un estímulo, una emoción, y no tiene la preparación, que indudablemente incluye un procesamiento rápido, pero es emocional, racional, acorde con toda la preparación que se supone que debiera tener, y de ese procesamiento sale una conducta. Si ese procesamiento falla, esa conducta puede ser un desastre. Pareciera, no sabemos bien, que este chico de Miramar arrancó la moto, o sea, no tenía arma, no tenía nada, arrancó la moto y es claro, la relación entre la emoción y la razón falló ahí, le pegaron un tiro. Claro, estímulo, sí. Pero no procesado casi, estímulo-respuesta. Sí. Se está escapando, delincuente, con una asociación, suponete. La bala al pecho. Una reacción directa. La bala al pecho. Si hubiera razón diría, bueno, voy a las ruedas. Claro, la bala al pecho, en una materia que no es mi especialidad. No, pero está bien. Estamos hablando del sentido común de la razonabilidad, ¿no? Claro, por eso desde el punto de vista psicopatológico, uno piensa que hay muchas tareas que debieran exigir una buena selección. Y, ¿no? Suponiendo todo, digamos, lo que vos decís, una persona, que tenga buena intención, supongamos eso, como decís vos, ¿no? Pero si no está preparado, no está preparado. Y una de las formas de no estar preparado es ser un impulsivo, claro, de no procesar bien las emociones. Entonces aparece la respuesta demasiado rápido, ¿Se puede entrenar también a una persona impulsiva? Se puede entrenar, pero es bastante complicado, porque ¿cómo se entrena básicamente para todos el control de la ira? Primero, detección de qué estímulo. Es como poner semáforos. ¿Qué estímulos te generan ira? Claro, el estímulo que me genera ira, primer semáforo amarillo. Sí. Segundo, ¿qué respuesta me provoca en el cuerpo? Sí. Que normalmente se pasa muy rápido. Claro. Cuando uno detecta el qué provoca en el cuerpo, otro semáforo. Entonces, me está provocando esto. Ojo que si me provoca esto, estoy en zona de riesgo. Sí. Entonces, esos semáforos, ¿para qué sirven? Para derivar el procesamiento primero y la conducta después en un camino distinto. Entonces la persona aprende, yo siempre me acuerdo, por ejemplo, un paciente que logramos detectar tenía respuestas de ira en la calle. Sí. Una persona normalmente adaptada, pero que en la calle tenía ira, tenía ira, que es bastante común. Claro. Hoy en día muy manejando, común. Terrible. Terrible, ¿no? Bueno, esta persona detectó después de un tiempo que su respuesta comenzaba por la mandíbula. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, lo primero, el semáforo, que digo, se ponía tenso acá. Y de ahí después venía la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él detectaba eso, aprendió a hacer un movimiento como a soltar la mandíbula. Ahora, si este paciente soltaba la mandíbula, no sabía cómo tener la respuesta agresiva. No sé si se entiende. Sí, es como que hay como un mecanismo. Entonces, claro, si vos interrumpís ese mecanismo... Físico-psíquico. Sí, exactamente. Si vos lo cambiás, entonces la derivación ya es otra. Es como que vos no sabés cómo... Es como si vos estuvieras
nerviosos, así, tenso, y el cuerpo se relajara, es muy difícil estar completamente relajado y diciendo lo nervioso que estoy. Vos no me crees, porque el cuerpo va acompañando la respuesta emocional. Claro. Entonces, si vos derivás la respuesta del cuerpo en algo distinto, también tenés un control distinto de las emociones. Entonces, eso se puede cambiar desde la razón, el significado que das a las cosas y todo lo demás, Sí. de ahí a la detección de la respuesta emocional y de ahí a una conducta diferente. Claro que se puede entrenar, es un laburo, pero se tiene que entrenar. Y en casos donde hay instituciones de por medio, ni hablar que eso se tiene que entrenar, debiera ser parte del entrenamiento, de eso estoy seguro. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido No, al por programa. favor, un gusto. Como Siempre tan claro, bueno, quedan muchas preguntas, pero si no, la vamos a dejar para otros programas. ¿Cómo no?